Buenos días a todos, bendiciones para todos, tanto los hermanos de la iglesia Canaán de Heredia, como los que se conectan también con nosotros por este medio virtual al estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Job. Esta mañana el título de la lección es Palabras de un joven, de los amigos de Job que llegaron a consolarlo, dizque a consolarlo. Eliú es el más joven y es el último de ellos que da una arenga, da un discurso a Job. El versículo clave, el versículo para memorizar es Job 37:23, que dice: Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. Muy bonito texto para memorizar. Y la aplicación de la lección el objetivo de ella es que veamos otra perspectiva de los problemas y que nos demos cuenta de que Dios siempre se encuentra trabajando en beneficio de sus hijos en todas las cosas, Amén. Muy bien. El texto o los textos para que estudiemos vamos a leerlos conforme cubrimos cada sección. La primera es Job capítulo 32, versículos 1 al 5. Y dice así: Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se sintió en ira contra sus amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Y en el capítulo 33, verso 8, vamos a leer, capítulo 33, verso 8, dice: De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente, no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Muy bien. Aquí voy a leer un poco la introducción de esta lección que tenemos aquí en la revista trimestral. Y dice así: para este tiempo, el tiempo que ya Eliú estaba tomando la palabra, los tres amigos de Job habían agotado sus argumentos y Job había tenido respuesta para cada uno de ellos. Evidentemente, una multitud había presenciado esta serie de intercambios y como Job y sus tres amigos se encontraban callados, es aquí que Eliú comienza a hablar. Y dice acá en los versículos que leímos que estaba lleno de ira, estaba furioso. Su largo discurso se registra en 6 capítulos en el libro de Job y trata con su entendimiento del carácter de Dios y la aplicación a la situación de Job. De la misma forma que los otros, Eliú no se encontraba necesariamente equivocado en las cosas que dijo, pero lo que dijo no necesariamente aplicaba a la vida de Job. Podemos considerar que uno de los motivos detrás de su afán de hablar era el temor
que las cosas que habían acontecido a Job muy bien le pudieran suceder a él. Si los problemas que Job experimentaba podían ser explicados como el resultado de algo que hizo o que no hizo en su vida, entonces estas tragedias pudieran ser evadidas por medio de una conducta santa. Esta es una falacia, dice acá en esta introducción. Ningún hombre ha vivido una vida más santa, más perfecta que Jesús, y aún así sufrió una terrible muerte en la cruz, no por cosas que había hecho, sino por el propósito más grande, el cual era hacer la voluntad de su Padre celestial y salvarnos a nosotros, podemos añadir, ¿verdad? Es verdad, esta falacia o este engaño o esta teoría existe aún entre los hijos de Dios, los cristianos que no han estudiado muy bien la palabra de Dios y que todavía tienen imbuidos en su mente la idea del mundo, ¿verdad? De que si somos hijos de Dios y si amamos al Señor y le obedecemos, o todo va a ser un camino de rosas, no vamos a tener problemas, enfermedades, etcétera, ¿verdad? Y que la gente que desobedece a Dios o que se porta mal y que son absolutos, soberbios o lo que fuera, que les va a ir bien, que les va a ir mal. No, tenemos que aprender, tanto en el caso de Job como el de Jesús, de los apóstoles y de los hijos de Dios a través de la historia, que tanto el Señor Jesús como los apóstoles, como los discípulos primitivos y las iglesias que también tienen la misma herencia, las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas y prácticas que están en el Nuevo Testamento, hermano, han sufrido terriblemente. Han sido oprimidos, puestos en la cárcel, atormentados y hasta muertos de una manera horrible. Así que, y esto no es como para echarle la culpa a Dios, así es la vida. El mundo está gobernado por Satanás, el archienemigo de Dios y de nuestras almas, y él está en contra de todo lo que se llama Dios, ¿verdad? O es objeto de culto para nuestro Dios. Y el Señor nos dice eso. En el mundo encontraréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios no nos garantiza en ninguna parte de la Biblia que nuestro caminar va a ser siempre un caminar próspero, bendito, ajeno a las dificultades o a las adversidades de la vida. Eso no es así, ¿verdad? Hay cosas malas que suceden a los buenos y cosas buenas que suceden a los malos, ¿verdad? Pero últimamente, pero en análisis final, Dios premiará a sus hijos que son fieles, apegados a Él y que estamos absolutamente dependiendo de Él. Amén. Y eso es lo que aprendemos acá con la historia de Job. Mire cómo Job, Dios mismo que era como le estaba diciendo a Satanás, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, Dios ratificó el hecho de decirle a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Que no hay hombre tan justo, tan perfecto, tan apartado del mal, temeroso de Dios como él. No hay nadie en la tierra. Dios estaba satisfecho, contento con Dios. Con Job. Pero el diablo
Por supuesto que es el acusador de todos nosotros, los hijos de Dios, lo acusó. Y le dijo que era un gran interesado porque Dios lo había bendecido mucho. Era como si decirle a Dios, tú lo has comprado, dándole tantas cosas en abundancia, pero quítale lo que le has dado. Y verás cómo blasfema en tu propia cara. Job no se da cuenta de esto, los amigos de Job tampoco, y todas las cosas que dicen ellos, muchas cosas son ciertas, otras son ideas, tradiciones, conceptos humanos equivocados, pero de todas maneras no se dan cuenta de que nada de lo que dicen se aplica a la vida de este hombre temeroso de Dios y ejemplar. En la parte final dice aquí, antes de eso, sería bueno que miremos acá en cuanto a esto de sufrir y servir al Señor y que no obstante la adversidad, la persecución, la hostilidad del mundo, de los enemigos de Dios, de los inconversos, venga contra nosotros, debemos aceptarla y lidiar con esas situaciones, encomendándonos al Señor y Él nos va a ayudar y nos va a proteger, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 2, el versículo 3, dice el apóstol Pablo a este joven predicador, Timoteo, capítulo 2, verso 3, dice, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué les parece? Sufre penalidades. Y sufrir penalidades, la completa idea es de no quejarse, no reclamar, no protestar, no vengarse contra el que le cause las penalidades, ni nada así por el estilo, ¿verdad? Mantente firme, aguanta como un buen soldado de Jesucristo. Y los soldados que, por cierto, esta semana acá se celebra el Día de los Veteranos, tantos de ellos dieron sus vidas por nosotros, muchos de ellos que sobrevivieron, muchos están sin piernas, sin brazos, dañados mentalmente, moralmente, pobrecitos, sobrevivieron y ellos hicieron todo ese sacrificio para que nosotros estuviéramos tranquilos en nuestras casas, disfrutando, ir y venir y vivir nuestras vidas normales. Porque ellos allá luchando en la guerra, sufriendo terriblemente, nos han estado defendiendo a través de los años. Gracias al Señor por todos estos veteranos, por todos estos soldados valientes que han dado hasta sus vidas por nosotros. Pero ¿sabe qué? Ellos lo hicieron con una resolución de amar a Dios, amar a su patria, amar a todos nosotros acá. Y les debemos todo ese bienestar que estamos nosotros disfrutando. Pero dice, tú pues, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Amén. En Juan capítulo 15, el Señor, en palabras del Señor Jesús, dice aquí también, estamos en el punto, ¿verdad?, de que esa falacia, esa idea, esa teoría de que por ser hijos de Dios y por ser cristianos, que todo va a estar bien. La palabra de Dios enseña otra cosa, ¿verdad? Dice en Juan capítulo 15, versos 18 al 21,
lo siguiente. Si el mundo os aborrece, le dice a sus discípulos y no solamente a ellos, pero a nosotros también, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Y todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Son los que no conocen a Dios, los que no conocen a Cristo Jesús como su Señor, el Salvador de sus almas, que detestan, odian y persiguen a los que sí somos hijos de Dios y amamos al Señor, ¿verdad? Pero gracias a Dios que a pesar de todo eso, mire, ya tenemos 2000 años de historia. Las iglesias del Señor Jesucristo han sobrevivido, sus enseñanzas, sus preciosas doctrinas, las tenemos todavía acá, practicándolas y promulgándolas para que los demás las conozcan. Amén. Muy bien. Vamos a mirar esta parte de Job 33, del 29 al 30. Job 33, del 29 al 30 dice, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Esta parte me gustaría leer también aquí en la página 79 de la revista trimestral que estamos estudiando. Dice acá, Eliú, que es el que ha tomado la palabra, ¿verdad? Y como dijimos en 6 capítulos, desde el capítulo 34 hasta el 37, él está diciendo todas estas cosas. Dice, Eliú también argumentó y correctamente que nuestros problemas se encuentran trabajando en favor de nosotros y no en contra. Muy, muy importante eso, ¿verdad? Es como el texto que dice en Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está meticulosamente observando a sus hijos y aun cuando Él permite que le vengan adversidades, dificultades, problemas, enfermedades, etcétera, aflicciones de lo que sea, el Señor está observando. Y a veces Él permite estas cosas y para el bien de nosotros mismos, sus hijos, porque Él está no trabajando en contra, pero a favor de nosotros. Amén. Y Eliú aquí da una lista de algunos beneficios espirituales del sufrimiento. Primero, Dios permite el sufrimiento para revelar su propósito al hombre. Si seguimos a Dios, antes debemos parar de seguirnos a nosotros mismos. Cuando nos damos cuenta de nuestras limitaciones, será más fácil ser guiado a confiar en Dios. Amén. Es cierto, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Si seguimos al Señor, si estamos apegados a Él, si somos fieles a Él, vamos a olvidarnos de nosotros mismos, vamos nada más a estar afianzados en su voluntad. Y aunque tengamos una interrogante en nuestra mente y aunque las cosas
nos causen una incógnita que no podemos descifrar, no podemos entender por qué pasa aquí, por qué pasa allá. Por nuestras limitaciones. No somos sábelo todo, el único que sabe todo es el Señor. Y debemos de confiar, ¿verdad? Que lo negativo, lo adverso, lo difícil, posiblemente Dios está dejando que ocurra para llevar a cabo algún propósito de Él en nuestras vidas y en las vidas de otros también. Amén. Entonces, dice también, Dios permite los problemas en nuestras vidas para tratar con nuestro orgullo. El orgullo es una fuerza letal, la cual es fácilmente descargada en el corazón de los humanos. Nuestro sufrimiento nos enseña la falacia o el engaño del orgullo de la vida. En nuestra juventud y fuerza podemos imaginarnos que somos invulnerables, invencibles, como dioses. Pero en medio de la enfermedad y la discapacidad, aprendemos la verdad. En realidad somos mortales, frágiles, los cuales se encuentran completamente indefensos. Necesitamos de un Salvador y del continuo ministerio del Espíritu Santo. Amén. Hay un texto ahora que me acuerdo, en los Salmos, el Salmo 119, que David dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mi memoria ahorita trajo ese texto, no lo tengo anotado acá, pero es un texto precioso, ¿verdad? Bueno. Llegó un momento que David se dio cuenta de que bueno que he sido humillado, golpeado, avergonzado, perseguido. Y por cierto que David se acuerda que su mismo hijo Absalón quiso destronarlo, ¿verdad? Y guerreó contra él y todo lo demás. Y por supuesto, David pidió a los soldados, por favor, no le hagan nada a mi muchacho, ¿verdad? Absalón. Pero aunque ni los soldados de David no lo mataron, él siempre por correrse, por escaparse, corrió con su mula blanca, veloz, y pasó por debajo de las ramas de un árbol de encina, y como tenía mucho pelo, dice que se enredó el pelo ahí, quedó colgado, ¿verdad? Y luego él fue muerto, pero fue una cosa horrible. Pero David está diciendo, y tuvo muchas otras dificultades, David. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si el Señor dice que Él da gracia a los humildes, Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Job no era necesariamente un soberbio, pedante, orgulloso, sino Dios no lo hubiera elogiado de la manera que lo elogia. Más bien es todo lo contrario, parece que era un hombre muy rico, muy sabio, poderoso, pero condescendiente con los pobres, con sus siervos, con la gente humilde. Él se congraciaba con todas las personas y era de gran bendición y de gran ejemplo con los habitantes de su comunidad. Pero sin embargo, aprendemos que en las palabras de Eliú, esa doctrina, esa enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? De que Dios no quiere a sus hijos que seamos orgullosos, que nos crezcamos, pero que más bien seamos humildes, así como el Señor. Aprended de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la palabra de Dios. Amén. El tercer punto aquí del sufrimiento también puede ser la forma que Dios utiliza para mantenernos de una peor tragedia.
La tragedia más grande de la vida es morir perdido y pasar la eternidad en el infierno. Dios puede utilizar el sufrimiento para llamar nuestra atención, para que escuchemos el Evangelio. Es bueno notar que estas conversaciones y argumentos entre Job y sus amigos no hubieran tomado lugar si no hubieran sufrido de la forma en que él sufrió. Los problemas tienden a enfocar nuestra mente en Dios. Amén. Hay un texto en 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17, que dice: porque esta leve tribulación momentánea porque, como es el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? El tiempo que vamos a estar acá, 70, 80, 90 años, es momentáneo en comparación con la eternidad. Esta tribulación, dice, momentánea, temporal, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ve qué texto más lindo esto. Cuando nos dolemos, se necesita madurez espiritual para darnos cuenta de que eventualmente nuestro sufrimiento terminará y que cuando esto suceda, nos habrá traído una bendición. Amén. Pablo declara que nuestra aflicción es leve, pero nuestra recompensa es excelente, grandiosa y eterna. Amén. Y esto no está hablando, por supuesto, de la salvación, pero después de ser salvos, porque este es un regalo de Dios, pero no es que tenemos que sufrir para ser salvos. Algunas religiones enseñan eso, pero no es, después de ser hijos de Dios, lidiar con nuestra vida, la vida de los demás y las circunstancias y vicisitudes de la vida con aplomo, con serenidad, confiando en Dios. Y dice la palabra de Dios que estemos dispuestos a sufrir, que estemos dispuestos a confrontar lo que haya que confrontar, con lágrimas o sin lágrimas, con dolor o sin dolor, porque esta aflicción es como que estamos con ella pagando el precio de lo que valen esas recompensas, esos galardones preciosos que Dios tiene para nosotros. Amén. Vale la pena sufrir por Cristo y sufrir como un buen hijo de Dios. Amén. Así pues que el pasaje final también de que los hombres no debemos cuestionar a Dios, dice en el capítulo 37, versos 14 y después del 21 al 24. El capítulo 37, y el próximo domingo comenzaremos a estudiar el capítulo 38. 37:14 dice: escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia, no afligirá. ¿No temerán por tanto los hombres? Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amén. Este muchacho, Eliú, está llamando la atención no solamente a Job, pero a sus otros 3 amigos que le han dado regañadas y discursos bastante duros. La gente está ahí alrededor oyendo el debate, la controversia, la discusión. Están aprendiendo bastante, por cierto, con todos estos argumentos que están volando por todos los aires. Y este muchacho
está diciendo acá, ¿verdad? Que no debemos cuestionar a Dios, que Él es grande, es majestuoso, es terrible. Y en el contexto, tanto en el capítulo 36, menciona el ciclo hidráulico, cómo el agua se evapora del océano, llega a las nubes, como Dios hace llover, luego enviando sus rayos y sus truenos y todo Él lo maneja. En las temporadas en que Él quiere hacerlo, todo le obedece. Son cosas que Él determina aquí para darle agua, alimento a las aves, a los animales, a los peces, a todo. Y por supuesto, es maravilloso pensar en todas estas cosas. Y menciona que Él es majestuoso, que Él es terrible, que Él es poderoso. Por supuesto que si nos ponemos a pensar en la fuerza de los volcanes, las explosiones que hace que se salga toda esa presión que hay dentro del globo terráqueo, si no fuera por los volcanes y esos escapes que hay, por supuesto que este globo explotaría, ¿verdad? Y todos saldríamos volando por el universo y matándonos. La fuerza que hay, pues, de los rayos, la potencia de los truenos. Y en este capítulo menciona que es la voz de Él y que Dios lo usa esas cosas, no solamente con efectos cósmicos, no solamente para controlar y beneficiar y la temperatura de la tierra, el agua, etcétera, etcétera, y tener todo en orden y beneficiando al hombre, pero también nos provee a nosotros el pan de cada día. Dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y que así es también su palabra, ¿verdad? Hermanos, esto es precioso. Y Él dice que Él no afligirá. Cuando leo esto, digo, no afligirá, qué bonito. Un comentario que tengo sobre esto es, por ejemplo, que ustedes observan, hermanos, y yo también, que los rayos, los truenos, casi siempre los vemos, pero como que caen allá en las montañas, en las selvas, en partes, ¿sí? Donde causa incendios. O sea, aquí en California causa bastante incendios eso. Pero casi no oímos a veces, ni siquiera de animales, que sean hechos barbacoa allá en la montaña, las vacas o los caballos o lo que sea, pero mucho menos a nosotros los hombres. Imagina si Dios no tuviera control de todas estas fuerzas tan potentes, si todo esto fuera sin control. Mire, ciudades grandes como los países donde vivimos, si cayeran los rayos, cuánta matazón de centenares de millares o millones de personas perecerían. Pero Dios cuida de todas esas cosas. Él dice que no afligirá. Hermanos, es maravilloso, sí. El dominio, el poder, la majestad de nuestro Dios. Y por supuesto que eso también dice Lío en el contexto. Lo leímos aquí, pero usted puede leer en el contexto de estos capítulos que dice que también esos truenos es la voz de Él. Y que esos rayos que queman y fulminan dice, demostración de su ira también por la iniquidad.
No olvidemos estas cosas, ¿verdad? Que hay un Dios a quien tenemos que darle cuenta, hay un Dios por quien vamos a ser juzgados, y Él va a pedir a cada uno razón de su amor expresado enviando a Cristo su Hijo para morir por nosotros, por nuestros pecados. Que el Señor nos ayude, amigos. Si usted todavía no conoce a Cristo como Salvador personal, que pronto venga a Él, porque Él lo ama. Él lo ama. En esta historia de Job aprendemos que Dios, la gracia de Dios ayudó a Job para sobrepasar la prueba, y él salió victorioso, y Dios lo premió después, dándole doble bendición de la que tenía antes. Dios es muy bueno, Dios es precioso. Que el Señor me los bendiga a todos mis hermanos, y sigamos confiando en Él y siendo fieles a Él. Amén. Bendiciones para todos.